Listo, entonces hablábamos la semana pasada de farmacovigilancia. Hablábamos de que la farmacovigilancia es el conjunto de actividades que se ocupan de detectar, identificar, analizar, em, eventos asociados con los medicamentos, no solamente reacciones adversas, ¿cierto? Que son inherentes al medicamento, sino también errores de medicación, ¿cierto? Un error de prescripción, un error de dispensación, de uso, una falta de eficacia, ¿cierto? Que haya un fallo terapéutico, que este fármaco debería hacerme un efecto y no me lo hace, un abuso, ¿cierto? Cuando se utiliza un fármaco de manera incorrecta porque se utilizan dosis por encima de las requeridas, con una frecuencia mayor o con una duración mayor. Dependencia y adicción, ¿cierto? Entonces, todo esto lo revisa la farmacovigilancia y apunta más también a revisar cuáles son esos factores que se comportan como factores de riesgo para que se presenten estos eventos. Entonces, es también de algún modo preventiva. Em, entonces nos define también que el error de medicación es un acontecimiento que se puede evitar, ¿cierto? A diferencia de la reacción adversa, que es, como les he dicho, propio del fármaco, a pesar de que se utilicen dosis correctas, en la persona correcta, en la concentración adecuada, genera el efecto adverso, puede generarlo. El error de medicación no, el error de medicación es digamos que está ligado más a un error humano, ¿cierto? Un error del médico al dispensar, un error de la enfermera al administrar, un error del químico farmacéutico al preparar, un error del TENS al dispensar, ¿cierto? Es más de la cadena del medicamento. Y la falta de eficacia es ese fallo inesperado, ¿cierto? Porque uno pensaría que el fármaco haga un determinado efecto, ¿cierto? Que me baje la fiebre, que me disminuya la inflamación, que me quite o me disminuya la frecuencia de eventos epilépticos, pero resulta que no me genera ese efecto. Entonces, ¿por qué me está fallando? ¿Por qué a mí? ¿Por qué al resto sí les hace efecto? ¿Qué factores están llevando a que no genere un efecto en mí? ¿Será algo genético? ¿Será algo congénito? ¿Será algún fármaco que esté administrando de manera conjunta o una patología que yo tenga? ¿Cierto? Entonces también será la dieta que yo llevo, la alimentación que tengo. Y también la farmacovigilancia se dedica a revisar el abuso, ¿cierto? Ese uso excesivo que es intencionado, que muchas veces está ligado a una adicción, a una dependencia, y que trae efectos no solamente físicos, sino también psicológicos. Con eso terminábamos la clase de la semana pasada, ¿cierto? El sábado, esa era la clase 4 y hoy vamos a retomar con la farmacovigilancia. Entonces, ¿se debe hacer farmacovigilancia en todo el mundo? ¿Cierto? ¿Será que hay en algunos países, hay en algunos lugares, algunas regiones que están exentas de que ocurran efectos con los medicamentos? No, ¿cierto? En todas partes pueden presentarse daños, errores de medicación, abuso, fallo terapéutico, reacciones adversas a los medicamentos. Entonces sí, se debe hacer farmacovigilancia en todas partes del mundo, es una exigencia porque existen diferentes diferencias geográficas en la forma en que se presentan las reacciones adversas, lo que puede deberse a distintas razones. Entonces, distintos métodos de producción de medicamentos, distintas formas de uso, aspectos de la población, genética, costumbres, dieta. Hay algunas dietas que son más ricas en grasas, hay dietas que son más ricas en proteínas, y hay algunos fármacos que se ligan a proteínas, ¿cierto? Entonces, bueno, va a depender de eso y también sobre todo de la maquinaria enzimática que tenemos en el hígado y que puede variar según la raza. Entonces, por ejemplo, los asiáticos tienen algunas enzimas que son unos componentes, unas proteínas en el hígado que se encargan de coger el medicamento que entra al cuerpo, hacerle una modificación y sacarlo del cuerpo. Resulta que hay en Asia, en algunas regiones de Asia, hay unas modificaciones enzimáticas que hacen esas poblaciones metabolicen mucho más rápido el medicamento.
Entonces, si nosotros metabolizamos más rápido un fármaco para excretarlo, entonces va a haber un menor efecto. Entonces, en estas poblaciones o hay que administrar con más frecuencia esos fármacos o son fármacos que no se utilizan o se tienen que dar en mayor concentración porque el fármaco ingresa, llega en algún punto al hígado y se va muy rápido, ¿cierto? Entonces no hay mucha cantidad que haga el efecto. Y por otro lado, hay en otras regiones del mundo en donde las personas, la población, tiene un metabolismo de fármacos mucho más lento, ¿cierto? Entonces sacan de su cuerpo con mucha más lentitud los fármacos. Entonces estos son metabolizadores lentos, hablamos de metabolizadores lentos, ultralentos, y esto hace que se acumule o que haya el riesgo de que se acumule más fácil el medicamento en el cuerpo. Y todo lo que esto conlleva. Si tenemos mayores concentraciones, pues también estamos sujetos a que ocurran de pronto más eventos con el medicamento. Eso. Y también tenemos los metabolizadores rápidos y ultra rápidos, que era lo que les decía inicialmente. Metabolizan muy rápido, se va rápido el fármaco del cuerpo. Entonces, miren que todos en el mundo reaccionamos diferentes. Incluso de manera individual tenemos diferencias con nuestro vecino, con nuestro colega, con nuestro amigo, diferentes al resto. Entonces, por eso tampoco debemos recomendar medicamentos, administrar fármacos que nos han servido a nosotros, a otras personas, porque puede hacer que no, porque además estas otras personas tienen otras enfermedades aparte y resulta que con esas enfermedades no debería estar indicado ese fármaco, está contraindicado. Y porque hay diferente prevalencia de enfermedades. ¿Cierto? Y lo que les decía, las enfermedades también pueden ser contraindicación para algunos fármacos. Entonces, eso es importante tenerlo sobre la mesa, es importante pensar en esas diferencias, ¿cierto? Que por más que uno espere que el fármaco actúe de manera homogénea en todo el mundo, no lo va a hacer, ¿cierto? Por todos estos factores genéticos, costumbres, dietas, enfermedades, cambios fisiopatológicos, etcétera. Entonces, es importante la farmacovigilancia, ¿cierto? Desde el punto en que hablábamos de la talidomida, que generaba estos efectos congénitos en las personas que, bueno, en los hijos de las madres que utilizaban este medicamento para los vómitos, generando focomelia, ¿cierto? Eh, pero no solamente pasó hace muchos años, ¿cierto? Miren, estos son noticias relativamente actuales. Por ejemplo, la mujer que acabó en el hospital por la confusa letra de su médico, ¿cierto? Esto es un error de la medicación. El médico escribió de manera ilegible una receta. En la farmacia no la comprendieron bien, ¿cierto? Entendieron otra cosa y seguramente dispensaron otra cosa. O les llegó esa receta intrahospitalaria y entregaron otro medicamento porque la letra no se comprendía y tal vez se asimiló a otro fármaco. Investigan muerte de 2 personas en el hospital de Melipilla por posible error en la medicación. ¿Cierto? Dice que otras 9 personas resultaron afectadas por mal procedimiento y se encuentran en observación y se inicia proceso de sumario. Entonces, miren que igual es algo delicado, es importante lo mismo que les digo, no importa que no vendan un fármaco, ¿cierto? Es mejor abstenerse a vender una receta que no entendamos a que nos arriesguemos a vender algo que no es, una concentración que no es, y mucho más si estamos hablando de menores de 2 años, ¿cierto? Si estamos hablando de pacientes pediátricos, pacientes geriátricos, entonces son cosas que no se nos pueden pasar, ¿cierto? Hay errores que no podemos cometer. Si no entendemos, no nos, como que no nos la creamos. Tenemos que estar seguros de lo que estamos entregando, ¿cierto? Tenemos que estar seguros de lo que dice en la receta, ¿ya? No podemos estar adivinando, sobre todo con fármacos, como les digo, pediátricos. La muerte de 43 personas por un jarabe impulsa una reforma sanitaria en Panamá, ¿cierto? Siempre que hay
Siempre que está la embarrada, siempre que pasa algo, siempre que hay un daño masivo, siempre que hay un daño masivo y que además se publica en las redes y que además genera un impacto de manera comunicativa, por decirlo así, se generan reformas, ¿cierto? Reformas que debieron haber estado antes. Lo mismo lo de la talidomida, ¿cierto? Todos estos controles de farmacovigilancia debieron haber estado antes para que esto no ocurriera, porque ocurrió en muchos países, ¿cierto? En más de 40 países y en muchos niños que nacieron con estas deformidades. Vioxx puede haber ocasionado casi 28.000 muertes e infartos en Estados Unidos. Vioxx es el rofecoxib. El rofecoxib es un antiinflamatorio no esteroideo, ¿cierto? Como el celecoxib, como el etoricoxib, ¿cierto? Son del mismo grupo farmacológico del ibuprofeno, del naproxeno, del diclofenaco. Son AINES, antiinflamatorios no esteroides. Son del grupo de los coxib, del etoricoxib y del celecoxib. Entonces, mire que no estamos muy ajenos y muy alejados porque estas noticias son relativamente recientes. Este fármaco salió al mercado con muchas esperanzas, tenía un buen efecto farmacológico, ayudaba con el dolor, con la inflamación en pacientes con artrosis, con osteoartrosis, con artritis, con enfermedades de inflamación y dolor osteomuscular, pero resulta que se hicieron unos estudios y se evidenció que había una asociación entre muertes cardiovasculares, infartos de miocardio y el uso del el Rofecoxib. Y este medicamento fue retirado del mercado no hace mucho, ¿cierto? Esto es hace como unos 10 años, yo creo que eso es mucho. Entonces, miren que cuando sale un medicamento nuevo al mercado, igual se tiene que seguir estudiando, ¿cierto? Por lo menos 5 años más, por ley, 5 años más en Chile. Y esto es porque a pesar de que existen ensayos preclínicos, ensayos clínicos, a veces hay efectos secundarios que no se identifican en los voluntarios, ¿cierto? Los voluntarios pueden ser 100, 300 personas, pero cuando esto sale al mercado y lo utilizan millones de estadounidenses, millones de personas en el mundo, pues ese efecto o esa probabilidad de reacción adversa, que era el 0,005%, ya cobra relevancia, ¿cierto? Ya son muchos más pacientes. Y mire que en este caso fueron 27.785 infartos que se relacionaron con el uso de este medicamento, porque cuando sale el fármaco al mercado es cuando realmente se empieza a utilizar en escenarios ideales, en pacientes reales, bueno, en pacientes, digamos, en condiciones habituales de consumo de otros medicamentos, en personas que tienen otras patologías, que lo utilizan con estos tipos de dieta, que tienen otras enfermedades. Entonces, eso cambia mucho el escenario. ¿Cierto? Además de que se usa por mucho más años, mucho más tiempo, entonces hay fármacos que llevan 10 años en el mercado y después de ese tiempo resulta que hay que retirarlos porque se ha encontrado que se está desarrollando un tipo de situaciones, eventos, patologías asociados a ese fármaco. Como les decía, hay eventos que aparecen inmediatamente después del uso del fármaco y hay otros eventos que pasan por la administración crónica. ¿Cierto? A medida que yo le voy dando todos los días medicamento a esa persona, con los años empieza a presentar reacción a él, ¿cierto? Que es por el uso cronificado. No aparece al principio, aparece cuando la persona ya lleva mucho tiempo utilizando el fármaco. Otra noticia, un paciente del hospital de Lugo muere por un error de medicación. ¿Cierto? Le administraron un medicamento que era para el paciente de al lado. En Antofagasta, justicia condenó a Farmacias Alcobrán por vender medicamento distinto al recetado. La farmacia deberá indemnizar con 3 millones a consumidora y pagar una multa de 25 UTM por vender un medicamento diferente al indicado en la receta dada por una doctora.
lo que le provocó diversos efectos secundarios. Entonces, esto también es importante. Si nosotros identificamos que en una receta dice el nombre de un medicamento, nosotros no podemos cambiar eso, ¿cierto? No lo podemos decir, no, mire, es que ese es muy caro, pero le puedo vender este. Ya se tiene que vender lo que diga expresamente en la receta. Para eso la persona va al médico, ¿cierto? Para que le extienda una receta, entonces no podemos hacer modificación de ello. Condenan a farmacia a pagar indemnización por error en venta de medicamento. Ya, entonces miren que, bueno, este es del 24 de octubre del 2016. Pasan estas cosas, ¿cierto? Cuando hay errores complejos, ¿cierto? Por eso les digo, no se pongan a inventar. Hay que entregar lo que diga en la receta, ¿cierto? Hay que vender lo que diga en la receta, no podemos cambiarlo. A no ser de que sea un bioequivalente, ¿cierto? Eso cambia las condiciones. Podemos generar intercambiabilidad de fármacos siempre y cuando sean bioequivalentes entre los dos, entre la marca que está solicitando, por ejemplo, el médico y la marca, otra marca que yo tenga, pero sigue siendo el mismo principio activo, ¿cierto? Sigue siendo el mismo fármaco, solo que lo elabora otro laboratorio, lo fabrica otro laboratorio. Eso es la única razón por la cual podamos cambiar un fármaco, que sea bioequivalente. En realidad ni siquiera cambiamos el fármaco, cambiamos es el laboratorio de quien produce ese fármaco. Chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿O todo claro? Todo claro hasta ahora. Listo. ¿Por qué algunas reacciones adversas a los medicamentos Todo no claro hasta ahora, profesora. Está bien. Súper. Listo. Porque algunas reacciones adversas a los medicamentos no se pueden prever? O sea, ¿por qué no podemos sospechar desde antes que pueda ocurrir un efecto adverso? ¿Cierto? A pesar de haber sido estudiado, el conocimiento que se tiene de un medicamento al momento de salir al mercado nunca es completo. ¿Cierto? Nosotros nunca en los ensayos preclínicos y en los ensayos clínicos alcanzamos a conocer el 100% de un medicamento, ¿cierto? Nunca. En el momento en que sale a la venta, ¿cierto? Que se aprueban todos los estudios, el día uno que sale al mercado y está publicitado y promocionado, el laboratorio que produce ese fármaco sigue encargado de hacer farmacovigilancia a ese fármaco, a ese medicamento, por lo menos hasta 10, hasta 5 años después de salir al mercado. Ya es responsabilidad del laboratorio. Entonces, eso para tenerlo en consideración, no es que el laboratorio se desligue, lo sacó al mercado y ya, él tiene que seguirle haciendo seguimiento a estos medicamentos. Generalmente, estos medicamentos cuando se liberan al mercado quedan de uso hospitalario y se empiezan a utilizar en ensayos clínicos en pacientes eh, para ver cómo es ese efecto, ¿cierto? Para ver cuáles son las reacciones adversas, para identificar cuál es la seguridad que me está ofreciendo ese fármaco. Existen reacciones adversas muy poco frecuentes que pueden no haberse producido en ninguno de los pacientes estudiados. Entonces, pongamos un ejemplo. Digamos que en la fase 4, en la última fase clínica, antes de salir al mercado del medicamento, pongamos un ejemplo, se experimentó el fármaco en 100 voluntarios, ¿ya? Resulta que em, ese fármaco podía generar aumento del colesterol o aumento de los triglicéridos, ¿ya? Pero resulta que no se identificó en ese momento, ¿ya? No se identificó en ese momento porque después de la comercialización nos íbamos a dar cuenta de que se presenta en el 0,5% de las personas que lo utilizan. ¿Ya? Entonces, en 100 pacientes no se iba a identificar ese 0,5% porque es 0 es como media persona de 100. Entonces resulta que de esos 100 personas en quienes se les experimentó el fármaco, ninguna la presentó, pero cuando se salió al mercado,
¿cierto? Ya se empezó a utilizar en 200 personas, en 500, en 1000. Entonces ahí ese 0,5 ya cobra relevancia, ¿cierto? Ya no significa cero pacientes, sino que significan dos pacientes, cuatro, 10, 100 pacientes y empieza a ser más relevante ese efecto. Y entonces ahí, después de la comercialización, ya se puede decir además que también el fármaco con una probabilidad del 0,5% puede aumentar los triglicéridos, ¿cierto? Pero miren que esto no se identificó antes de sacarlo al mercado, porque no estaba la población para dar con ese porcentaje, para que ese porcentaje cobrara sentido en una persona por lo menos. Ya si, por ejemplo, bueno, los ensayos clínicos, los de última fase antes de salir a comercialización, son más o menos 300 pacientes, 400 pacientes. Entonces ese 0,5% sí se identificaría, pero si es una reacción adversa que se genera en el 0,0005, ¿cierto? En 400 pacientes no se va a identificar, pero sí en 1000 pacientes y en 1 millón de pacientes que lo están utilizando afuera. ¿Cierto? 40 millones de personas que lo utilicen afuera, obviamente ahí ya ese porcentaje si cobras sentido, ¿cierto? Ya son 2 personas, 10 personas, 20 personas. Entonces, el fármaco, como les digo, no se termina de conocer. No se termina de conocer al momento de sacarlo al mercado. ¿Qué fármacos se conocen harto? El paracetamol, ¿cierto? El paracetamol se le ha hecho muchos estudios, muchos estudios de diferente tipo, diferentes edades, diferentes formas farmacéuticas, diferentes concentraciones, diferentes vías de administración. Es tal vez uno de los fármacos más analizados en toda la historia. Entonces, esta situación de que Trump venga a decir que el paracetamol genera autismo no tiene ninguna base científica, ¿cierto? Fuerte. ¿Por qué? Si hay estudios muy particulares y desligados que ha asociado el paracetamol con algunas situaciones, pero son estudios observacionales. Ya, entonces son estudios que tienen un nivel de evidencia muy bajo. Entonces, no podemos creer en todo lo que nos diga Internet, no podemos creer en todo lo que nos digan todos los estudios, ¿cierto? Para creerle a un estudio científico hay que saber cómo fue la metodología que utilizó, cuál fue el diseño, cuál fue la metodología que empleó, em, cuál fue el análisis estadístico que le dio a esos resultados, ¿cierto? Entonces hay que verlo muy bien y los ensayos observacionales, los estudios observacionales no son los mejores para dar, digamos, respuesta de un fármaco, ¿cierto? Los mejores estudios son los metaanálisis, que es la agrupación de diferentes estudios. Entonces, el paracetamol, chicos, no genera autismo. Lo ha dicho muchos estudios a lo largo de muchos años. En la vida real suele usarse de formas diferentes a cómo fue estudiado, en otras dosis, junto a otros fármacos. Eh, Cuando se hace ensayos clínicos de un fármaco antes de que salga al mercado, utilizamos una cantidad de voluntarios. Y, por ejemplo, en mi caso, yo participé en un ensayo clínico de la sopiclona, de una sopiclona que iban a sacar al mercado. Y ellos que buscan como voluntario, que tú cumplas unos ciertos requisitos, que seas una persona sana, que no padezcas enfermedades, ¿cierto? Que tengas entre una edad específica, que tus exámenes de, porque también em, también te toman exámenes, entonces que tus exámenes, por lo menos hepáticos, renales, tu perfil lipídico, etcétera, no salga alterado. Entonces, miren que para escoger un voluntario para hacer parte de un estudio en donde se prueba un fármaco, tiene como muchas exigencias. Entonces se escoge, por decirlo de algún modo, a personas que tienen características muy similares, ¿cierto? No se escogen personas menores de 18 años ni mayores de 65, pues poniendo el ejemplo de mi estudio. Entonces somos muy homogéneos, no tomamos otros medicamentos, nos internan en una clínica donde nos dan la misma alimentación, ¿cierto? Entonces mire que somos como un grupo muy homogéneo relativamente. Pero cuando el fármaco sale al mundo ideal, en donde lo utilizan
personas de 15 años, de 8 años, de 70 años, de 90 años, personas que no tienen deglución y se los pasan por sondas, personas que tienen enfermedad renal, personas monorrenas, personas que tienen enfermedad hepática, personas que tienen insuficiencia cardíaca. Entonces, esos fármacos se pueden comportar de diferente manera, ¿cierto? Se pueden acumular, se pueden eliminar más rápido. Si además lo utilizamos con otros fármacos, pues puede haber interacción farmacológica entre esos fármacos. Ya, entonces eso es importante considerar. Se usan personas diferentes a las utilizadas en los estudios, lo que les decía. A nosotros como voluntarios nos buscan personas sanas, ¿cierto? Pero cuando ese fármaco sale al mercado, pues se utilizan personas enfermas, ¿cierto? En ancianos, en niños, se utilizan en otras poblaciones. Sobre todo porque al salir al mercado se usan mucha más gente, que es lo que les decía, que un porcentaje muy bajo en más población obviamente sí cobra sentido, ¿cierto? Entonces, eso. De acuerdo con la ley de fármacos, las farmacias son centros de salud que contribuyen en labores de farmacovigilancia. La información respectiva a reacciones adversas es responsabilidad de todos, incluso de profesionales que dispensan y de las personas que hacen uso de los medicamentos, de sus familiares, de sus cuidadores. Quien notifica todos, ¿cierto? Notificamos todos. Podemos notificar profesionales, personas de la misma, digamos, hospital, CESFAM, consultorio, personas de farmacia, ¿cierto? TENS, pueden auxiliares, químicos farmacéuticos, cualquier persona natural, la persona que está utilizando el medicamento, el cuidador que identificó la reacción adversa, ¿cierto? Y para eso existe una plataforma en Chile para la notificación de eventos adversos a la que se ingresa con el, con la clave única, que se notifica todos los eventos asociados a la utilización de fármaco, ¿cierto? Lo que les decía, no solamente reacciones adversas, sino también errores de medicación, fallos terapéuticos, abusos, dependencias, adicciones y todo esto. Pero se priorizan 5 tipos de eventos: efectos adversos graves. Y estos efectos adversos graves, que pueden ser la muerte o riesgo vital, que puede ser causa de hospitalización o prolongación, que pueden ser incapacidad persistente o permanente o malformaciones congénitas, se deben notificar dentro de las primeras 72 horas, ¿cierto? Entonces, si evidenciamos que un fármaco generó muerte de alguien, esta se debe notificar dentro de las próximas 72 horas. Ya no lo podemos notificar a los 15 días. ¿Qué más se tiene que notificar de manera prioritaria, pero no dentro de 72 horas, pero sí se tiene que notificar por lo menos en un plazo máximo de 30 días? Son reacciones adversas a medicamentos, eh, fármacos nuevos, ¿cierto? Que lleven en el mercado menos de 5 años. Esto hay que notificarlo. Digamos que no con la inmediatez de esos otros eventos que generan muerte, riesgo vital. Si un fármaco que está comercializado hace menos de 5 años en el mercado generó la muerte, pues sí se notifica en menos de 72 horas, ¿cierto? Efectos adversos desconocidos. Cuando uno utiliza un fármaco, uno se puede meter a internet, colocar la ficha clínica y ahí le aparece todo el listado de probables reacciones adversas que le puede generar el medicamento. Entonces, si a mí me está generando una erupción, por ejemplo, de determinada característica, digamos en todo el brazo, en todo el pecho, y ya sé que es el fármaco y resulta porque lo suspendí, mejoré y lo vuelvo a utilizar, empeoré o aumento dosis, si es peor o disminuyo y mejora, generalmente. eh, y en la ficha no dice que ese fármaco pueda generar eso, eso es un efecto adverso desconocido, ¿cierto? Porque no me lo han dicho en la literatura, pero me lo causó a mí. Ese también se tiene que notificar.
si el fármaco genera aumento en la frecuencia de los casos de un efecto en particular, ¿cierto? También cuando empiezan a aparecer más reacciones adversas por un fármaco específico, ¿cierto? Que es, por ejemplo, no sé, la torvastatina puede generar miopatía, ¿cierto? Dolor muscular o puede generar rabdomiolisis. Entonces, bueno, yo sé que eso lo puede generar y si, digamos, en mi institución, por decirlo así, hay uno que otro paciente que presenta eso una vez al año, pues no hay problema, pero si yo veo que en una misma temporada, en un espacio de 3 meses, hay 80 personas, 30 personas que están presentando el efecto, hay que notificarlo, ¿cierto? Cuando esa frecuencia aumenta. Casos con valor científico o educativo. Un claro ejemplo de esto era COVID, ¿cierto? No solamente era un fármaco que tenía menos de 5 años de comercializarse, las vacunas para el manejo de COVID, para evitar más bien, para la prevención. eh, no era simplemente un fármaco de menos de 5 años, sino que también cumplía que era un caso de valor científico, porque en ese tiempo todos estábamos interesados en eso. Los estudios clínicos que se hicieron en COVID fueron demasiados, muchos. Entonces era un fármaco, eran fármacos, vacunas que se tenía, digamos, interés en la comunidad científica a nivel mundial. Entonces, esos clases de casos, también educativos, cobran relevancia y se tienen que notificar. Cuando se está buscando algún fármaco y sale al mercado para alguna patología, y digamos, se está analizando, está estudiándose porque tiene alguna innovación específica, porque, digamos, es objetivo de muchas universidades en que es, digamos, un nuevo producto que actúa de manera diferente que el resto, que pasaba con las vacunas del COVID, que ya no se estaban utilizando microorganismos atenuados, como era el clásico de todas las vacunas, sino que también venían RNA recombinante, ¿cierto? Con RNA mensajero, que venía con toda esta biotecnología y estos procesos innovadores, entonces eso era de interés científico, de interés educativo, ¿ya? Entonces, en ese punto también son fármacos de interés a notificar. Objetivos del Centro Nacional de Farmacovigilancia: conocer la realidad de las reacciones adversas en la población chilena, detectar aumentos en la frecuencia de las reacciones adversas, identificar y evaluar factores de riesgo, ¿cierto? Esos, digamos, situaciones que me están aumentando la probabilidad de que aparezca un efecto secundario. Alertar sobre situaciones de riesgo también, porque resulta que se viene identificando un brote, bueno, no es un brote, se viene identificando que hay un fármaco en diferentes países cercanos que está generando este efecto, entonces se emiten esas alertas. Prevenir que los pacientes sean afectados innecesariamente por fármacos de riesgo, contribuir al uso racional y seguro de los medicamentos. Entonces, el uso racional de medicamentos requiere que los pacientes reciban las medicaciones apropiadas a sus necesidades clínicas, es decir, que se utilice el medicamento en la persona que necesita el medicamento, ¿cierto? Porque muchas veces pasa que se utilizan medicamentos en personas que no necesitan medicamentos y hay personas que necesitan fármacos y no se les está prescribiendo un fármaco a una dosis que satisfaga sus requerimientos individuales por un periodo adecuado de tiempo y al costo más bajo para ellos y para su comunidad. Entonces, el uso racional no solamente nos habla que el fármaco sea utilizado en quien lo necesita, que sea efectivo, que sea utilizado correctamente, pero también que genere el costo más adecuado para la persona y para la comunidad como tal. ¿Cierto? Cuando hablamos
sobre todo de todo lo que es costo efectivo, es más para el sector público, ¿cierto? Porque es el Estado, el gobierno, con el dinero de todos quienes soportan este presupuesto. Pero también a la persona que compra los medicamentos de bolsillo, pues también, ¿cierto? Hacer un uso racional de medicamentos es considerarle esa parte. Este es el flujo de datos de farmacovigilancia. Se detecta una reacción adversa y se notifica, ¿cierto? Se notifica al ISP a través de la plataforma. Pero si estamos en un centro de salud, esta reacción adversa se comunica al encargado de farmacovigilancia del centro, ¿cierto? Se notifica a la persona encargada, que generalmente es un químico farmacéutico, y él es el que hace la notificación al ISP. Hace la notificación al ISP y el ISP decide si lo envía a la UPSALA, ¿cierto? Que es el Centro Internacional de Monitoreo de Efectos Secundarios a los Fármacos, porque, digamos, es un evento muy raro, porque es algo que era inesperado totalmente, o porque hay un aumento en la frecuencia, o porque es una vacuna de COVID, ¿cierto? Pero puede hacer que el Instituto de Salud Pública diga, no, realmente este efecto adverso es esperado, es común, ¿cierto? No, no es muy raro que ocurra. Entonces, no, dejémoslo aquí, esta información a nivel interna, revisemos otros datos, revisemos a ver si hay otras personas que están haciendo este tipo de reportes, revisemos a ver en la literatura si es probable que esto sea un efecto por el fármaco y empiezan a evaluar todo lo que es temporalidad, causalidad del efecto, ¿cierto? Empiezan a ver qué hay más escrito sobre ese efecto adverso y ese medicamento. Y hay también comité de expertos y si ahí establecen que realmente es grave y complejo, pues lo pueden notificar a la UPSALA o simplemente pueden emitir alertas al interior del país o a países vecinos, ¿cierto? Entonces generan alertas de farmacovigilancia diciendo que se ha asociado este fármaco a eventos X, Y, Z. ¿Listo? Marco de acción del ISP Ceremi, ¿cierto? Recordemos que el ISP nos fiscaliza si estamos en Santiago, si estamos en la región metropolitana, y la Ceremi nos fiscaliza si estamos en las regiones. Entonces vamos a ver cuál es el accionar de ellos. El ISP es la autoridad encargada en todo Chile del control sanitario de los productos farmacéuticos, de los establecimientos del área y de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones del Código Sanitario. Entonces, dentro de toda esta normatividad, ellos son los que se encargan de autorizar la venta de medicamentos en el país, ¿cierto? Entonces, si usted, Valentina, Francisca, quieren sacar un producto farmacéutico, tienen que hacer unas pruebas, unos ensayos, tienen que enviar toda esa información que requiere el ISP, se lo envían y ellos dicen si se lo vamos a aprobar o no se lo vamos a aprobar o miren, le falta que usted me envíe este documento. Entonces no hay nada que se venda en Chile sin que haya pasado por el ISP. No hay nada, ningún fármaco que se venda en Chile que no tenga registro ISP. Si esto pasa, si ustedes encuentran en algún momento un fármaco que se comercialice en el país y que no tenga registro ISP, este fármaco es ilegal, ¿cierto? Es un fármaco que hay que denunciar. Aparte de esa autorización sanitaria, el ISP también se encarga de la fiscalización de los establecimientos en la región metropolitana, ¿cierto? Porque recordemos que a nivel de regiones, ellos derivan o derogan estas funciones a las seremis de cada región. Entonces, ¿a quiénes fiscalizan? A farmacias comunitarias, sean cadenas, Salcobran, Cruz Verde, Ahumada, Simi, Red Pharma, o farmacias independientes, ¿cierto? Como la farmacia de la esquina, la farmacia del barrio, las farmacias que solamente son seis, la Rebaja, las Manriques,
¿cierto? Todas estas que son más pequeñas. Recetarios magistrales no estériles, ¿cierto? Donde se producen medicamentos que no tienen característica de esterilidad. Farmacias hospitalarias también, ellos también se ocupan de fiscalizar farmacias de hospitales, botiquines de CESFAM, ¿cierto? Botiquines privados y públicos también son los que se encargan de autorizar traspasos, traslados, cierres de establecimientos. Entonces, si una farmacia está ubicada en tal parte, ellos pueden emitir de que se autorice su traslado, ¿cierto? A otro lugar, porque resulta que tú abriste una farmacia en algún lugar de Ñuñoa, ¿cierto? De Ñuñoa y tu farmacia no fue rentable. Y resulta que tú tienes todo el mobiliario, todos los medicamentos, todas las autorizaciones, tu tiempo, los equipos, y tú quieres seguir con farmacia, pero resulta que ese punto no le da, ¿cierto? Ese punto no me produce, ese punto no me da ganancias. Entonces, ¿qué hago? Yo me voy con mi farmacia para Santiago Centro. ¿Cierto? O me busco otro punto, otro local en Ñuñoa, ¿cierto? Que esté más cerca de estación de metro, que esté más cerca de colegios, que esté más cerca de universidades, que esté más cerca de supermercados, centros comerciales, de más flujo de gente. Pero para eso tengo que solicitar el traslado al ISP o Seremi para poderme mover, ¿cierto? No me puedo mover antes de eso porque tengo medicamentos de control legal. Entonces estoy infringiendo normas. Eso, el motivo más importante, pero por todo lo demás. Recibir los reclamos, las denuncias en que incurran las farmacias de la región metropolitana, determinar y coordinar los turnos de farmacia semestralmente, lo que hablamos las clases pasadas, ¿cierto? Los turnos de salud, a esta farmacia le corresponde hacer turno este día, a esta farmacia este otro día y así. Velar por el cumplimiento de la ley 20.000 con respecto a los requisitos de los establecimientos farmacéuticos, que esta es la ley de fármacos. Entonces, él vela porque se cumpla, ¿ya? Y si no se cumple, tome su sumario, tome su cierre, tome su multa, tome su proceso judicial. Velar por el cumplimiento del decreto Supremo 79, que es todo lo que regula los preparados farmacéuticos, los recetarios magistrales, ¿cierto? En donde se producen, se fabrican o se elaboran más bien, se elaboran, porque es a baja escala, estos productos de recetario magistral. Ejercer las demás funciones que le encomiende la legislación vigente, ¿cierto? El Ministerio de Salud y en el resto de las regiones no podemos olvidar nunca, chicos, que las funciones están a cargo de las Seremis regionales ministeriales de salud, ¿cierto? Las Seremis de salud. Porque alguna vez, ¿cierto? Esta es una pregunta de prueba, yo creo que ya le salió, pero en algún momento alguien comentaba como no es Seremi, porque es Seremi de salud específicamente, ¿cierto? Siempre que estamos acá con medicamentos, estamos hablando de Seremis de salud. Entonces, ¿qué fiscaliza el ISP, la Seremi en una farmacia en funcionamiento? ¿Cierto? Estamos hablando, contextualicémonos en el espacio en que ya la farmacia lleva abierta años, yo llegué a trabajar y me llegan a fiscalizar, ¿cierto? Porque los requisitos y todos estos puntos de fiscalización para autorizar, para abrir una farmacia es muy diferente, ¿cierto? Son diferentes. Entonces vamos a hablar es en caso tal de que farmacia ya esté funcional, funcionando en el tiempo y lleguen dos inspectores, dos personas de la Seremi de Salud a decir, mira, vengo de la Seremi y vengo a fiscalizarte. Entonces ellos se van a presentar con su escarapela, ¿cierto? Con su carnet de identificación. Generalmente vienen dos personas, se paran al mesón y les van a decir a ustedes, yo soy la Seremi de Salud, requiero hablar con el químico farmacéutico. Entonces, en esa visita, ¿cierto? Ellos revisan y chequean paso a paso todo esto. Primero, que haya una resolución de autorización de funcionamiento, ¿cierto? Que la farmacia tenga una aprobación de funcionamiento. ¿Por quiénes? Por ellos mismos, por la Seremi, por el ISP, ¿cierto? Que haya una resolución que autorice que esa farmacia funcione. Segundo, presencia del director técnico o el reemplazante, siempre.
siempre debe haber un químico farmacéutico mientras haya una farmacia abierta. Certificado de título o documento que acredite la competencia del director técnico. Este es el título de grado. La constancia de dirección técnica en el libro con horario de labor técnica. ¿Cierto? Que en el libro conste que yo soy el director técnico. Competencia acreditada de los auxiliares. ¿Cierto? Que todos los auxiliares tengan el carnet de auxiliares, ¿cierto? Esto es fiscalizable. Punto 5, ahí están ustedes. Punto 6, libros timbrados. Tenemos que tener libros de recetas, tenemos que tener un libro de psicotrópicos, de estupefacientes y libro de reclamos. ¿Ya? Entonces son 4 libros obligatorios que deben estar firmados y timbrados por ISP o Ceremi. Registro actualizado de las recetas de preparaciones magistrales enviadas a elaborar, ¿cierto? El libro de recetas son los libros donde colocamos la información de las recetas que mandamos a preparar. El RUT del paciente, nombre del paciente, RUT del médico, nombre del médico, el preparado magistral, ¿cierto? Em, eso. Convenio para la elaboración de preparados magistrales, ¿cierto? Todas las farmacias deben tener un convenio para la preparación de preparados magistrales. Listo, eso. Requerimientos físicos del establecimiento. Entonces, ¿qué va a revisar el CEREMI o el ISP? El horario de funcionamiento de la farmacia a la vista del público, ¿cierto? Que este horario de funcionamiento esté en alguna parte de la sala, ¿cierto? Que esté visible, que esté también en la parte de afuera, nombre de la farmacia en Prontis, nombre del director técnico visible de la farmacia, debe estar en la sala de ventas, el letrero de farmacias de turno. Recordemos que el letrero de las farmacias de turno debe estar en un lugar visible en todo momento, incluso cuando la farmacia esté cerrada. Debe también tener el libro de reclamos a disposición del público y no solamente tener este libro de reclamos, sino que por normatividad debe haber en alguna parte, ¿cierto? De esa sala de ventas un escrito que diga que tenemos a su disposición un libro de reclamos. Ya, esto tiene que estar y esto es chequeable. Dirección visible de la farmacia, señalética de prohibido fumar, ¿cierto? Generalmente se coloca en la sala de ventas, debe estar sí o sí. Condiciones sanitarias y ambientales, entonces tener pisos de material sólido que no sea resbaladizo, pero ustedes se van a encontrar con esto en siempre. Siempre en todo lo que sea farmacéutico, las paredes y los pisos tienen que ser lisos, lavables, sin grietas, para que no se acumule polvo, ¿cierto? Que sea de fácil limpieza, que sea de fácil lavado. Paredes interiores, cielos rasos, puertas y ventanas en buen estado de limpieza y conservación, ¿cierto? Pasillos de tránsito de personal despejados, suficientemente amplios, libres de cajas, bandejas, etcétera. Entonces, en algún momento, en mi caso, llegó la Seremi de Salud, así extendiendo los codos para poder pasar por, digamos, por los espacios entre las góndolas, ¿cierto? Diciendo que tenía que tener por lo menos este espacio entre las góndolas. Entonces, sí, efectivamente, tenemos que tener un espacio, no pueden estar tan pegadas. eh, en la zona por donde estén ubicados los medicamentos no debe tener, digamos, productos, escaleras, cajas, ¿cierto? Con las que pueda generarse algún accidente, algún riesgo. Tienen que estar despejadas, ¿cierto? Los pasillos tienen que estar limpios, despejados, deben ser amplios. Eh, Establecimiento en buenas condiciones de orden y limpieza, sin presencia de plagas, sin roedores, sin insectos. Contar con casilleros en buenas condiciones, con número adecuado a la cantidad de trabajadores. Entonces, si son 10 trabajadores, hay que tener 10 casilleros. Cuenta con vías de evacuación, bueno, o a no ser de que trabajen, por ejemplo, en horarios separados, uno en la noche, bueno.
Cuenta con vías de evacuación que permiten la salida de todos los ocupantes hacia zona de seguridad. Instalación eléctrica en buen estado de operación y mantención. Entonces, eso también importante y nada que esté al alcance del público, porque hay que esas conexiones entonces que estén el, en la sala de ventas y que pueda haber algún riesgo, ¿cierto? Entonces todo esto tiene que estar bien controlado, ubicado al interior, funcional, con mantenciones correctas. Contar con extintores con su carga vigente y también de acuerdo al espacio, ¿cierto? En una farmacia se tiene uno, pero en una bodega más grande pues se tiene que tener mayor cantidad. Entonces, chicos, esto es importante porque a veces pecamos mucho con eso. Los extintores los llenamos, los actualizamos cada año y no se nos puede pasar la fecha, ¿cierto? Si lo estamos llenando hoy, que es octubre, pues sabemos que en el otro octubre tenemos que hacer nuevamente la recarga, no se nos puede olvidar, ¿ya? Porque justo nos fiscalizan en diciembre del próximo año y no tenía, y ya estaba cargada, estaba vencida esa recarga. Entonces ahí hay anotación. Extracción forzada o ventilación en baños y comedor. Entonces, si no son lugares bien ventilados, como la mayoría de casos, ¿cierto? Se tiene que tener una extracción forzada. Tienen que haber servicios higiénicos funcionando, independientes y separados cuando laboren hombres y mujeres en el establecimiento. Debe haber un comedor en un lugar aislado, ¿cierto? A las áreas de trabajo, provisto con mesas y sillas. Listo, chicos. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Todo claro hasta ahora. Listo, Valentina. Listo, chicos. Entonces vamos a hacer una pausa de unos 10, 15 minutos y regresamos, ¿ya?
Listo, chicos. Vamos a continuar. Vamos a continuar con la clase. Em, Listo, hay unos requerimientos también de equipamiento. Em, en cuanto a los medicamentos de control legal, lo que siempre hemos dicho, tiene que tener un mueble separado, ¿cierto? Exclusivo, destinado para ellos. O sea, no podemos almacenar allí medicamentos psicotrópicos y estupefacientes y los oncológicos, o ellos y los inmunosupresores, o ellos y los anticoagulantes, o ellos y los de cuarentena. No, ¿cierto? Em, tenemos que, tiene que ser exclusivo, tiene que ser solamente medicamentos estupefacientes, psicotrópicos, deben estar en un mueble empotrado, bajo llave. La llave la tiene que tener el químico farmacéutico, tiene que tener características antirrobo, antihurto, no debería estar a la vista simple de los usuarios, o sea, si la persona llega al mesón a comprar, no debería estar visible ante ellos. ¿Cierto? Tiene que estar hacia el lado interior para evitar, ¿cierto? Como riesgos, ¿cierto? Siempre buscar evitar extravío, evitar robo. Y yo les estoy, a ver, yo reviso, no sé. Listo. En cuanto a los productos de control legal, pues hay ciertas condiciones además. Entonces, también revisan que coincidan los saldos. Yo les había dicho, bueno, y recientemente vimos que de las cosas que fiscalizan son que tener 4 libros, uno de recetas, uno de reclamos y los otros dos son de psicotrópicos y estupefacientes. En estos libros se tiene que consignar las recetas que llegan al local de medicamentos de este tipo, benzodiazepinas, metilfenidato, fentermina, ¿cierto? Entonces, estos medicamentos sujetos a control legal em, deben coincidir los saldos respecto al libro oficial. Entonces ellos comparan lo que hay en la parte física, ¿cierto? Lo que hay físico con lo que está en las recetas, ¿cierto? Que esté cuadrado, que todo lo que salga, todo lo que haya llegado haya salido y lo que no haya salido debe estar en la parte física. Entonces comparan todo esto y por eso estos libros deben estar al día. ¿Qué más revisa? El número de días de retraso de ingreso de recetas a los libros oficiales. Entonces debe ser por máximo 7 días en general. Libros oficiales sin atrasos en ingreso de recetas permite verificar el saldo de medicamentos. Entonces, si por ejemplo llevamos un mes sin registrar las recetas en los libros, pues obviamente al ente fiscalizador se le va a dificultar mucho comparar entre lo que hay, digamos, en el sistema, lo que hay físico, lo que hay en el libro, ¿cierto? Porque va a tener muchas recetas sueltas, mezcladas, entonces ahí también se va de registro. Recetas de fármacos sujetos a control legal, retenidas, deben estar foliadas y con firma del químico farmacéutico. Recetas de fármacos sin control de saldo deben estar retenidas, foliadas y con firma del químico farmacéutico. Entonces, estas recetas las revisan, incluso las puedes revisar una a una desde su última fiscalización o lo pueden hacer al azar. Toman las recetas de un tiempo para acá y revisan que tengan un foliado sincrónico, ¿cierto? Por ejemplo, si llevaba el 120, que la siguiente sea el 121, 122, 123, que no haya pesquisa de nada raro, extraño sobre el uso y manejo de las benzodiazepinas, de los medicamentos de control, los estupefacientes. Todas deben estar foliadas, todas deben estar firmadas por el químico farmacéutico. Medicamentos sujetos a control legal que estén vencidos deben estar separados y deben estar resguardados bajo llave. Entonces, ojo, todos los medicamentos que están vencidos o que tienen diferentes situaciones de alertas sanitarias se separan en el área de cuarentena, ¿cierto? Pero en el caso de los medicamentos de control, siempre tienen que seguir estando bajo llave.
Entonces se tiene que generar dentro del espacio, dentro de ese mueble, un lugar separado, etiquetado con los fármacos que estén, digamos, sujetos a, digamos, alertas sanitarias, que estén sujetos a cuarentena, que estén vencidos, todos se tienen que resguardar bajo llave, ¿ya? Envío de guías de despacho de medicamentos sujetos a control legal a las autoridades sanitarias. Entonces, de manera mensual, ¿cierto? Cada mes tenemos que enviar las recetas cheque originales y tenemos que mandar un informe de todas las recetas, de todos los productos psicotrópicos y estupefacientes que nos llegan, ¿cierto? Que nos llegan, que recibimos de otros proveedores en la farmacia. En cuanto a los registros, retiros y falsificados, también revisan de manera aleatoria medicamentos y pesquisan que efectivamente tengan el registro ISP. Mejor dicho, si encuentran un fármaco que no tenga registro ISP, eso es un gran problema, ¿cierto? Eso se va de sumario. También revisan de manera aleatoria cosméticos y corroboran que tengan el registro propio de los cosméticos que se comercializan en Chile, que revisan también que todos los productos que han tenido una alerta sanitaria estén separados del resto, ¿cierto? Que no se vayan a encontrar esos productos en las góndolas listos para dispensarse, ¿cierto? Si hay una alerta sanitaria por crecimiento bacteriano en un lote de fluconazol, ese fluconazol no puede estar en las góndolas, no puede estar en el área de dispensación, tiene que estar en cuarentena ya porque se emitió una alerta sanitaria, la emitió la ISP, entonces no podemos decir, no, es que yo no sabía, ¿cierto? En este punto no podemos decir eso, nosotros tenemos que revisar constantemente la página del ISP, tenemos que estar enterados de las alertas sanitarias que se emiten en Chile. Ya eso es parte de nuestro quehacer y tenemos que separarla, ¿ya? No, no es una respuesta a decir yo no sabía. Revisión de productos bajo alerta por robo. Lo que les mencionaba en algún momento, por ejemplo, hace varios años, unos 7 años atrás tal vez, hubo un hurto masivo en un laboratorio y estaban fiscalizando, estaban revisando que no se tuvieran lotes de esos lotes que se perdieron, ¿cierto? Que se robaron. Entonces eso lo estaban fiscalizando. Entonces, en ese sentido es importante siempre comprarle productos a proveedores certificados, ¿cierto? Que tengan también su resolución de funcionamiento. Revisión de guías de medicamentos bajo alerta por robo. Entonces, todo eso también lo revisan, ¿cierto? No solamente lo físico, sino también lo administrativo. Si, por ejemplo, encuentran productos, entonces, ¿cuál fue la factura por la cual usted recibió esos medicamentos? Revisión de medicamentos aleatoria con fecha de vencimiento vigente. Entonces no puede ser que revisen aleatoriamente y se encuentren un medicamento que esté vencido. Lo mismo pasa con, por ejemplo, fármacos que ellos tomen y no tengan la información en español, ¿cierto? Que no diga la indicación, que no tenga por ejemplo, la información de cómo se debe utilizar o la fecha de vencimiento que sea en español, ¿cierto? Toda esta información que sea en español. Medicamentos y cosméticos vencidos se encuentran almacenados fuera de la sala de venta en bandejas o cajas selladas, ¿cierto? Todo tiene que estar fuera de la sala de ventas. Cumplimiento de la ley de fármacos. Entonces, esto entró a regir ya hace varios años, pero tenemos que tener medicamentos bioequivalentes contenidos en el petitorio mínimo presentes en la farmacia. Tenemos que tener un listado de medicamentos bioequivalentes a disposición del público, ¿cierto? Esto puede ser físico o puede ser mediante un computador o el sistema. No deben existir instrucciones escritas destinadas a dependientes que promuevan la venta de medicamentos. Medicamentos etiquetados con precio, ¿cierto? Tienen que estar, ellos lo revisan de manera aleatoria, revisan que los fármacos que
encontraron aleatoriamente tengan el etiquetado de precio, lista de precios o consultor, ¿cierto? Sea un listado físico o sea el sistema, ya que te permita visualizar esos precios, pero además hace la revisión, por ejemplo, de un medicamento al azar y mira que el precio que esté en ese listado corresponda a ese precio actual y el que está etiquetado en el producto, ¿cierto? Deben coincidir. De que no exista publicidad de productos de venta bajo receta médica, revisan que los contratos de los auxiliares, que estos estén sin incentivos a la venta de medicamentos, ¿cierto? Entonces revisan que evidentemente no se les esté declarando en el contrato de que se les va a pagar más porque vendan, digamos, fármacos de un laboratorio específico, de que se respete la condición de venta de los medicamentos. ¿Esto cómo lo visualizan? Por medio de ustedes, ¿cierto? Si en el momento, si llevamos 15, 20 minutos en en toda esta fiscalización, estamos el químico farmacéutico y los del Ceremi y ustedes se siguen vendiendo, ¿cierto? Ustedes, la farmacia igual sigue funcionando, pero resulta que ustedes vendieron una prednisona y no pidieron receta. Entonces ahí va a haber un problema, ¿cierto? Porque la prednisona es un corticoide, se vende con receta e incluso retenida. Entonces a eso se refiere. Ellos están igual pendientes de todo, no solamente de lo que están revisando en el momento, sino que están mirando y están pendientes y revisando de qué es lo que ustedes están vendiendo, qué es lo que están pendiente, qué es lo que están pidiendo, qué tipo de receta están pidiendo, ¿cierto? Cómo lo están haciendo. Y existe copia de cartas de respuesta a reclamos relacionadas con medicamentos. Entonces, que si hay reclamos en el libro de reclamos, también haya respuestas relacionadas con esos reclamos. Entonces, esto es lo que básicamente revisan. En cuanto a estructura y funcionamiento de la farmacia. Entonces, toda persona que adquiera una farmacia a cualquier título deberá comunicarlo por escrito al servicio de salud dentro de un plazo de 15 días, ¿cierto? Acompañando los documentos a que se refiere el artículo 10 del presente título. Cumpliendo lo anterior, el servicio de salud procederá a dictar la resolución modificatoria del dominio que así lo acredite. Ya este trámite se hace de manera virtual. Uno entra a la página del ISP o de la Seremi, ¿cierto? E ingresa por un lugar donde se hacen trámites y deja un requerimiento, ¿cierto? Yo requiero hacer cambio de dominio, ¿cierto? Entonces lleno un formulario, la Seremi me responde, me dice, debe anexar estos documentos, yo los anexo, todo es por el sistema, ¿cierto? Yo los anexo, ellos lo revisan, ¿ya? Y me dan una respuesta, ¿cierto? Todo por el sistema, ¿cierto? Se realiza el pago, obviamente, también se puede hacer digital, pero ahora todo se realiza de manera digital, ¿cierto? Por la página y las plataformas de ISP Ceremi, porque antes era ir a la oficina de Ceremi más cercana, ir al ISP, ¿cierto? Se mandaba por correo certificado, no, ahora todo es por sistema. Requisitos mínimos de un local. Entonces, ¿en qué debo pensar yo si quiero abrir una farmacia, cierto? Porque no es solamente abrirla y construirla, sino también que se cumpla con todas las normas para autorizar. Entonces, ¿qué me dice la norma? Que la planta física debe contar con un local debidamente separado y con el equipamiento que asegure el almacenamiento y conservación adecuada de los productos farmacéuticos y también su elaboración, además de cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales mínimas de los lugares de trabajo dispuestos en el decreto 78 del Ministerio de Salud. Entonces tiene que cumplir básicamente con todas las condiciones que me permita tener condición de temperatura correcta, que me permita tener los fármacos bajo una humedad relativa menor al 60%, ¿cierto? Que estén en un lugar seco, que no haya flujo directo de luz. Las farmacias que tienen preparación magistral, pues tienen que tener su recetario magistral
dentro de la farmacia, pero como les digo, la mayoría de farmacias no lo tienen, sino que mandan a preparar eso. ¿Qué se debe tener? Pues se tiene que tener una ventanilla de turno para hacer esos turnos de salud en la noche. Debe haber un letrero de turno. Debe haber una mampara con puerta batiente o apertura hacia afuera en el acceso de entrada, ¿cierto? La farmacia idealmente tiene que estar cerrada en el sentido de que las mamparas estén cerradas, ¿cierto? Está abierta al público, pero cerrada porque tiene que conservar el aire del aire acondicionado para que se mantenga la temperatura. Deben haber áreas diferenciadas. Tenemos una sala de venta, bodega diferenciada, oficina administrativa, sala de alimentación, que es la cocina, baño, ¿cierto? Todas estas partes separadas. Y si el local elabora productos farmacéuticos de carácter oficinal o magistral, la farmacia deberá contar con un recetario, ¿cierto? Como un lugar separadito, diferenciado de las otras partes de la farmacia que permita y facilite la mantención de condiciones higiénicas adecuadas y permanentes. ¿Esto a qué se refiere? A que si hacemos preparados magistrales ahí, tenemos que tener un sector separado de la farmacia, ¿cierto? Em, que cumpla con todas las máquinas que se requieren, que cumpla con las condiciones para la limpieza, o sea, que sean pisos lisos, que sean paredes lisas, que sea techo liso, que permita la fácil limpieza, que sean de color blanco, ¿cierto? No de colores oscuros ni colores negros, que no tengan grietas donde se acumule el- la suciedad. Si no se tiene convenio de fraccionamiento, la farmacia deberá contar también con una sección separada para fraccionamiento, ¿ya? Para estas labores, para hacer el envasado de medicamentos. Entonces hay que tener un sector, ¿cierto? Como una habitación, una pieza separada para hacer esta práctica de fraccionamiento. Mobiliario, sala de venta, ¿cierto? Todas las góndolas, mobiliario de bodega, porque los medicamentos tienen que estar bien ubicados, tienen que estar separados, tienen que estar etiquetados. No es que los tengamos ahí arrumados en una esquina con polvo, no, tienen que estar bien establecidos, ubicados dentro de la farmacia. Tenemos que tener un mueble de productos controlados con llave, que sea de material resistente, que sea empotrado preferiblemente y que esté fuera del alcance del público, ¿cierto? Que a primera vista pues no lo vea. Tener un refrigerador de medicamentos con termómetro de máxima y mínima y toma corriente que sea independiente. Entonces, ojo, que ese conector del refrigerador no esté conectado a una regleta, ¿cierto? Tiene que estar conectado directamente a la luz, ¿cierto? A la corriente eléctrica. Tenemos que tener control de temperatura tanto en el refrigerador como ambiental y esta se toma en el momento, la máxima en el periodo de tiempo evaluado y la mínima. Ya debe haber dirección visible y destacada en el exterior de la farmacia, ¿cierto? El número, la dirección, ¿cierto? Eso es importante porque muchos locales no son, no tienen esta identificación. Y también se tiene que cumplir con acceso a minusválidos. Esto ya es desde hace muchos años por normatividad, por ley, que se tiene que tener este acceso. Entonces, les traje de ejemplo, esta era la farmacia en la que yo trabajaba inicialmente, una farmacia independiente. Esta es una pequeña sala de ventas que tenía. Esta es la entrada, este es el mesón de ventas, ¿cierto? Y acá pues toda esta parte era de góndolas, ¿cierto? Góndolas de medicamentos, de venta directa, productos. Aquí habían perchas. Esta partecita de acá era de bodega, porque miren que la farmacia era pequeña. Entonces, esta partecita de acá era de bodega. La oficina del químico farmacéutico, aquí se tenía los productos de control legal. Esta era una ventana. Ya, esta era el área de cocina, este era el baño, teníamos solamente un baño
y trabajábamos hombres y mujeres. Esta era una zona de descanso, pero miren que era pequeña, ¿cierto? Y se decidió ampliar, ¿cierto? Porque estos locales venían así, estaban en un street center y acá resulta que la pastelería que había al lado, pues cerró. Entonces se tomó ese local del lado y se amplió la farmacia, ¿cierto? Entonces se amplió. Y miren cómo quedó. Este inicialmente era solo el local anterior y ahora se extendió así. Acá las personas entraban, la sala de venta se hizo mucho más grande, ¿cierto? Se hicieron unas góndolas acá con productos, el mesón mucho más grande, aquí la entrada, se conservaba este mismo baño, que es este, ¿cierto? Que era este, la zona de descanso, que era esta, lo mismo, pero acá se quitó la cocina y acá estaba también la oficina del químico farmacéutico. Entonces, miren que toda esta es un área en la que se camina, ¿cierto? Esto se camina hacia allá. Es el área de góndolas y acá igual también habían unas góndolas. Aquí me acuerdo que pusimos lo de veterinaria y finalmente aquí se colocó una barrera. Cuando la Seremi vino a fiscalizar, solicitó que se colocara acá un diferenciador para dejar la bodega en esta parte, ¿cierto? Entonces acá se dejó la bodega, ¿ya? Aquí, como les digo, estaban los veterinarios, acá estaban los medicamentos refrigerados y acá entonces uno ingresaba, aquí estaba la sala del químico farmacéutico, aquí estaba el mueble del químico farmacéutico con los medicamentos de control y otra de las recomendaciones que hizo la Seremi, aparte de colocar este divisor, también fue que se colocara y se ubicara acá una ventana para poder visualizar desde acá los procesos de fraccionamiento. Entonces, con ello se hizo una sala de fraccionamiento para envase, ¿cierto? Para envase de medicamentos. Entonces tenía esta entrada y por acá se entraba el comedor. Recuerden que antes el comedor estaba en esta parte de acá. Aquí ya entrar al comedor, aquí estaba el servicio, aquí estaba el refrigerador, el horno microondas. Y miren que acá se hizo un nuevo baño ya para hombres, porque solamente teníamos un baño tanto para mujeres y para hombres. Y en esta parte de acá, un lugar como donde estaban los lockers. Entonces, eso. ¿Qué se tuvo que hacer para eso? También procesos a través virtuales en donde yo cargo la solicitud de que quiero hacer modificación a la planta física de mi farmacia. Ya entonces Seremi recepcionó, porque esto era Seremi de Valparaíso, Seremi recepcionó la solicitud y te manda un listado de los documentos. Entonces te pide como eso, el esquema, ¿cierto? Se me olvidó cómo se llama esto, el plano de la farmacia anterior y de la farmacia nueva. Te pide toda la información del director técnico, la carta de que trabajas actualmente en esa farmacia, de que estás asumiendo dirección técnica en esa farmacia. Te piden documentación de la parte del representante legal, la resolución sanitaria, ¿cierto? De aprobación de apertura, de funcionamiento. Te piden información sanitaria, ¿cierto? Como son el suministro de energía, de agua. Te piden como la información de arrendamiento, eh, bueno, varias cosas. Entonces uno carga esa documentación y la Seremi te aprueba, ¿cierto? Te dice aprobado, entonces ahí uno empieza a hacer la modificación física. Y ellos vienen en algún momento, ¿cierto? Ellos vinieron cuando ya se tenía todo así, hicieron las recomendaciones, ¿cierto? Colocar acá la mampara divisoria, la puerta acá que estaba, pero no estaba en el plano, entonces colocarla en el plano, aquí la ventana, ¿cierto? Hicieron algunas sugerencias, se hicieron las modificaciones, se montaron a la página y ahí ya nos mandaron la resolución de modificación de la planta física.
Entonces ya todo funciona a través de la plataforma y eso es relativamente muy fácil hacerlo, ¿cierto? Lo demorado es que ellos vayan a visitarte, eso sí es como lo que más se tarda, pero tú con la aprobación que ellos te dan inicialmente de hacer eso, ya puedes empezar a trabajar. Y eso, chicos, preguntas, dudas, todo Yo claro, todo claro. listo. Entonces voy a llamar a lista. Silvia, Silvia, Rebeca y John Vargas. Silvia, Ay, presente, presente, presente. Disculpe, profesora, tranqui. disculpe. Valentina Belén Cordero, Presente. Leslie Escudero, Leslie. Daniela me dijo que no iba a poder asistir. Marta Cristina Gárate, Marta. Elizabeth González, Aquí, profe. Robinson Guerra se había salido, ¿cierto? Nicole Sí. Francisca Manqui, Nicole, Brenda Solange Trujillo, Brenda, Francisca Belén Valdés, Presente, profesora. listo, entonces tenemos a Francisca, Elizabeth, a Valentina, Silvia, Daniela me dijo que no podía asistir. Listo, chicos, entonces nos vemos mañana a las 10 de la mañana para ver la clase número 6, ¿ya? Ya. Que estén bien, Ya, que descansen, que tengan buena noche y nos vemos mañana. igualmente. Gracias.